Reciban un cariñoso saludo y un abrazo fraternal en nombre de la primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. Hoy tenemos nuestro acercamiento a la Escritura Sagrada en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, los versos del 1 al 10. Leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios, dice así la Escritura Sagrada. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: «Aquí estoy». Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?» «Yo no te he llamado», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: «Samuel». Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?» «Hijo mío», respondió Elí, «yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «¿Para qué me llamó usted?» Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», respondió Samuel. Palabra de Dios. La porción bíblica que hoy leemos contiene un episodio que pudiéramos describir como pintoresco. El libro lleva el nombre de Samuel, no porque Samuel fuese su autor, sino porque es un personaje de singular prominencia en sus páginas. El escenario, en la trama más amplia de la historia del pueblo de Israel, corresponde a los tiempos donde la nación hebrea aún no estaba organizada como una monarquía. Se trata de un período de gran inestabilidad. Luego de establecido en la tierra prometida, y luego de la muerte del sucesor de Moisés, el pueblo vivió muchos años en un vaivén de aciertos y desaciertos. Cuentan las historias bíblicas que una y otra vez el pueblo se apartaba de los caminos de Dios y se enredaba en prácticas contrarias a la voluntad divina. Se acordaban de Dios cada vez que se veían ahogados en grandes problemas y crisis nacionales. Pero cuando la mano divina les ayudaba a salir de penurias y entuertos, se volvían a olvidar de Dios y quebrantaban su fidelidad al pacto. En eso, amigas y amigos, no hay gran diferencia con la gente en tiempos contemporáneos. Se acuerdan de Dios cuando están en problemas, pero cuando las cosas se resuelven, el Señor vuelve a ser una idea sin mayores consecuencias.
En medio de tanta inconsistencia, Dios en su compasión levantaba líderes inspirados para guiar al pueblo y mostrarle el camino correcto. A esos líderes la Biblia les llamó jueces, siendo Samuel el último de ellos. El pasaje que hoy leemos representa a Samuel cuando tan solo era un jovencito. En ese momento, el pueblo era dirigido por un sacerdote llamado Elí. Elí tenía 2 hijos adultos que también llevaban a cabo funciones sacerdotales en el santuario hebreo. Pero cuenta el libro que eran corruptos en gran manera. Habiendo sido llamados para servir a Dios y al pueblo, estos líderes se servían a sí mismos, trayendo gran deshonra y dolor a su anciano padre. Samuel, en cambio, aunque no era hijo de Elí, se criaba y crecía bajo su cuidado, sirviendo y aprendiendo los oficios propios del santuario. Es de notar el señalamiento que hace el verso primero. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Como indicamos hace solo un momento, se trataba de tiempos de gran inestabilidad. La vida del pueblo estaba caracterizada por su inconsistencia en los caminos del Señor. Bien lo expresa la frase proverbial: 1 pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Y es en medio de todo eso que el joven Samuel escucha una voz que lo llama por su nombre. Era la voz de Dios, pero Samuel no lo sabía. Es interesante observar que, contrario a lo que pudiésemos imaginar, la voz divina no se manifestó de forma espectacular o con un sonido extraordinario. Ciertamente su sonido fue familiar, tan familiar y cotidiano que Samuel creyó que era Elí quien lo estaba llamando. Me parece que este detalle encierra una gran lección. Dios se comunica en las cosas simples y cotidianas. Muchas veces anhelamos la manifestación divina de formas impresionantes y deslumbrantes, pero Dios lleva tiempo hablándonos a través de algo tan simple como el cantar de las aves, la salida del sol, la mirada tierna de una niña o la sonrisa de un anciano. Quizás necesitemos afinar nuestra percepción para descubrir la voz divina en las experiencias sencillas del diario vivir. Algo que también llama mi atención es que, aunque Samuel no comprendía que era Dios quien le llamaba, aún así Dios siguió llamando. Esto constituye otra gran lección de fe y esperanza. Dios no se da por vencido. Sigue insistiendo, sigue llamando, sigue tocando la puerta hasta que respondamos. En medio de la inestabilidad de los tiempos que estamos viviendo, la voz de Dios sigue hablando. En medio del vaivén de los acontecimientos actuales, la voz de Dios nos sigue llamando. Ante tal insistencia, solo hay una respuesta acertada. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Habla, que tu servidora escucha. Al continuar leyendo la historia bíblica,
Sabemos que Samuel creció y llegó a convertirse en un gran profeta y servidor de Dios, que no solo dirigió al pueblo en tiempos de grandes dificultades, sino que fue instrumento divino para confirmar al primer rey de Israel, Saúl, y años más tarde tuvo el encargo de ungir al joven David, quien eventualmente se convertiría en el más admirado de los reyes de Israel y precursor del Cristo, nuestro Señor y Redentor. Ahora bien, quiero acentuar lo siguiente. Elí, con todas las faltas, con todos los problemas y todas las limitaciones que tenía, aún así fue instrumento de Dios para bendición de otra persona. Samuel no hubiese llegado a ser quien fue sin la mediación de Elí. Fue Elí quien orientó a Samuel y lo encaminó en la dirección correcta. Y su acción sencilla tuvo grandes consecuencias que perduran hasta hoy. De igual manera, nosotras y nosotros, en medio de nuestros problemas y limitaciones, podemos ser canales de bendición para conectar a otras personas con Dios. En un mundo de inestabilidad, confusión y tinieblas, podemos ser quienes conectemos a otras personas con la luz que disipa toda oscuridad. En un mundo donde tantas voces saturan el ambiente, podemos ser quienes ayudemos a otras personas a discernir la voz y el llamado de Dios. Soli Deo Gloria. Amén.